El programa de entrenamiento para llegar a convertirse en apóstol duraba 3 años y medio. La finalización del curso era el día en que entregaban al Señor Jesús. Como trabajo de graduación, los discípulos decidieron abandonarlo. Desde un punto de vista terrenal, cualquiera que lea la Biblia de forma casual habría apuntado que este programa de entrenamiento había terminado en un monumental fracaso y que los alumnos habían pasado por alto todo lo que el maestro les dijo en este tiempo sobre el argumento básico de que cada uno debía tomar su cruz y entonces seguirlo. De hecho, la sensación de fracaso fue tal entre los 11 que por un tiempo varios de ellos decidieron volver a sus antiguas ocupaciones. Nadie necesitaba decirles: no han aprobado el programa. Ellos mismos se descalificaron y decidieron regresar a ser pescadores. Puedo imaginar cuánta algarabía y cuán ruidosa debió ser la fiesta esa noche en el infierno. Ellos estaban aplaudiendo la caída de los 12 y presagiando que la organización más portentosa a punto de nacer había caído. De igual modo, creo que hoy día los demonios celebran cada vez que un hombre o una mujer se desalienta por sus propios fracasos o propios pecados y termina abandonando su fe. Es que no son pocas las veces en que nos equivocamos y no son pocas las veces en que los problemas parecen tumbarnos, y son muchos en esos momentos que deciden negar su fe, rendirse y ya no seguir bregando. Quizás esa es una de las razones por la que estoy disfrutando tanto estudiar las vidas de los discípulos. Es que puedo identificarme con ellos en sus errores, puedo darme cuenta que ellos tampoco estaban calificados y que lejos de aprobar el programa de entrenamiento, en realidad fueron muy traidores a su fe y a su tiempo de entrenamiento. Pero cuando el Espíritu Santo tocó sus vidas, ellos se convirtieron y lejos de ser en personas descalificadas, Dios los hizo instrumentos de honra para beneficio de otros. En eso me puedo identificar, en no tener virtudes, en no estar calificado y sentir vergüenza de mis actitudes pecaminosas, pero con todo y ello, cuando permito que el Espíritu Santo moldee mi vida, entonces también puedo ser un instrumento de beneficio para otros. Y es en honor a ello que nuestro sermón de hoy se titula 4 toscos pescadores. Vayan en sus Biblias hasta el Evangelio de Marcos, siempre capítulo 1. Y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Evangelio de Marcos, vamos al capítulo 1, hasta el verso 16. ¿Listas sus Biblias? Dice, capítulo 1, Evangelio de Marcos, verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas esta mañana. Que cada uno de nosotros pueda aprender a través del estudio de tu palabra
y que podamos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Gracias por ser bueno, en tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos. En media semana dejamos una tarea ex aula que iba a ampliar la información y a familiarizarles con la vida de los apóstoles. Por cierto, ¿cuántos de ustedes vinieron en media semana? ¿Me dejan verles con su mano en alto? Una buena parte. ¿Cuántos de ustedes cumplieron con la tarea? Por favor, levanten la mano. Muy pocos. Pues bien, debo decir esto de forma severa. O yo soy muy mal instructor, incapaz de motivarles a estudiar la Biblia, o quienes no cumplieron la tarea son muy mal estudiantes. Si soy yo el mal instructor, pues Dios me lo va a demandar y me comprometo en esforzarme un poco más. Quizá deba cambiar metodología para animarles. Pero si son ustedes los malos estudiantes, pues deben entender que también la vida les demanda su poca diligencia al respecto. Es que es importante que entiendan, venir a un estudio, al menos en esta iglesia, no es venir a cumplir el ritual que algunos creen porque lo practicaron en otra religión. Tampoco es la idea de esos charlatanes que se quitan el saco, hacen ademanes y le dicen a la gente que ya tienen la unción porque Él la tiene. Creo que esas prácticas son propias para ignorantes. Y como mi deseo es salir en primer lugar yo de la ignorancia y en segundo tratar de ser un instrumento para que ustedes también salgan de la ignorancia, debo decirles, eso es pura charlatanería. No se puede crecer si no se estudia la Biblia con seriedad. Y venir a escuchar 40 minutos a un predicador, eso no es estudiar la Biblia. Por favor, entiéndalo. Eso es muy distante de estudiar la Biblia. Lo que hago aquí en 40 minutos es apenas sugerirles un bosquejo de cómo estudiarla en casa. Pero eso es su responsabilidad. Por ahora, y reconociendo que hay algunos que sus jefes no les dan tiempo para venir en media semana, o viven tan distante, o no tienen el dinero para ello, voy a repetir brevemente la tarea, pero no para los malos estudiantes. Para ustedes es entre usted y Dios. Mi tarea, les dije que mi deuda la había saldado en media semana. Que quienes quieren seguir en la ignorancia de no conocer la vida de los discípulos es decisión de cada quien. Estoy seguro que con solo leer este bosquejo nadie podrá familiarizarse con ellos. He enseñado sobre la vida de los discípulos en repetidas veces y he leído mucho de ellos. Y aún con ello, de vez en cuando me olvido sus nombres, de vez en cuando pierdo sus biografías en mi mente. No creo que los que estudian de vez en cuando, o mejor digo, los que oyen desde el púlpito de vez en cuando, puedan crecer a través de esto si no van a casa y cumplen las tareas. Bien, la tarea fue que debían construir una especie de cuadro sinóptico que les ayudara a familiarizarse con los nombres de los apóstoles y con pequeños datos de su biografía. El cuadro que les sugerí dibujaran estaba alrededor de lo que ahora están viendo en la pantalla. Iban a colocar los 4 evangelios, más bien los primeros 3 y Hechos, porque el evangelio de Juan, expliqué, no da la lista de los apóstoles, pero sí lo hace Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Y que ustedes debían escribir en orden hacia abajo en cada columna la lista que cada evangelista da.
que al hacer eso y ponerlos en forma paralela en un cuadro sinóptico, no solo se iban a familiarizar con los nombres, sino que además iban a aprender el doble de lo que pueden escuchar en este estudio. El cuadro, al terminarlo, iba a quedarles algo como esto: los 12 nombres en 4 veces, y que al terminar dicho cuadro, ustedes iban a recordar algunas enseñanzas que rasgamos del cuadro sinóptico. Entre esas enseñanzas les mencioné que los discípulos estaban ordenados en 3 bloques de 4 y que aparecían en forma descendente en cuanto a importancia de historia escrita. No digo que los primeros 4 hicieron más, solo dice que estos 4, la Biblia dice más respecto a sus vidas. La razón de ello solo Dios lo sabe. Que en cada uno de los bloques íbamos a encontrar comunes denominadores que también nos iban a empujar a conocer más sobre ellos. Que el primer bloque estaba compuesto de 2 parejas de hermanos. También vimos que además de ser hermanos, eran pescadores los 4. Que de los 4, los primeros 3 eran parte del grupo íntimo del Señor, amigos muy cercanos a Jesús. Y que el primero en las 4 listas es Pedro, y que eso parecía empujar algún tipo de liderazgo entre los 12. Bueno, hasta ahí llegamos. La tarea era hacer esto, de lo cual muchos lamentablemente no lo han hecho, y quiera Dios un día de estos decidan hacerlo. En nuestro estudio de hoy lo que vamos a hacer es descomponer el cuadro y estudiar el primer bloque, los primeros 4. ¿Por qué no los 12? Porque en el capítulo 1 no se refiere hacia los otros 8. Eso creo que lo hace en el capítulo 3, y en su oportunidad quizá profundicemos en la vida de los otros 8. Pero como lo que ahora leemos es la vida de los primeros 4, en este estudio lo que vamos a hacer es introducirle la vida de esos 4. Importante, entiendan lo siguiente: en este estudio no vamos a dar un detalle a profundidad de la vida de los 4. Eso requeriría muchísimas horas, quizás en cada uno de ellos. Lo que estamos haciendo en este estudio es nada más una introducción, una presentación. Es como si vamos a entrar a una estructura, a una organización en donde necesitamos familiarizarnos con los nombres y los puestos que ocupan estas personas de mayor relevancia dentro de esa organización. Entonces, mientras caminamos por la organización, no nos va a tomar de sorpresa cualesquiera de estos nombres, porque estamos ya conocedores de ellos. Sin más preámbulos, y para ganar tiempo, es mejor empezar presentándoles a cada uno. Y para ello vamos a arrancar con un dato curioso. La mayor parte de ustedes conocen al primero de ellos no por su nombre, lo conocen más bien por un sobrenombre, una especie de calificativo. Y es curioso porque quizá la mayor parte de ustedes ha durado su memoria religiosa, pensaron que su nombre era Pedro, en lo absoluto. Voy a explicarles, pero para ello, para ampliar esto, voy a contarles una de las anécdotas que se escribe en la biografía de Tom Lasorda, uno de los exentrenadores más famosos del equipo de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. Este reza que en una de sus aventuras como cowboy buscando buenos peloteros de las ligas menores,
encontró en las canteras a un muchacho tan delgado, pero con un brazo tan fuerte y tan certero, que de inmediato los reclutó para las grandes ligas. Para desgracia de este muchacho, su cuerpo no solo era tan frágil, sino que además su temperamento era terriblemente tímido. Cuando los auxiliares de Tom Lasorda vieron el nuevo cadete, ellos estaban sorprendidos y preguntándole a Tom qué está haciendo. No podían refutarlo porque conocían sobre su experiencia y calidad sobre entrenador, pero ellos decían, este muchacho va a ser un rotundo fracaso, no tiene potencial. Tom insistió, solo necesita un poco de vehemencia y espíritu competitivo y lo verán convertido en uno de los mejores de las grandes ligas. Sonrieron con escepticismo. Cuando empezó el campamento y los entrenos empezaron, todos estaban sorprendidos sobre ese muchacho, pero más sorprendidos estaban cuando Tom le gritó frente a todos, "Bulldog, corre". Ellos sonrieron diciendo, ¿de dónde Bulldog? Al traducir esa expresión al español sería algo así como un perro con la fuerza de un toro. Pero sabemos que esa es la raza, el nombre que se le da a una raza de perros que son animales no muy grandes, pero muy fuertes. Y su rostro, aun cuando están contentos, parecen que están enfadados, que son muy violentos y muy agresivos. Ese es su aspecto. Entonces, todos sonreían porque decían, ese muchacho es cualquier cosa menos un perro bulldog. Entonces, todos se unieron en el campamento al entrenador para burlarse y a nadie le decía su apellido. Todos le decían, Bulldog, venga para acá. Con el tiempo, el muchacho desarrolló tal agresividad porque estaba furioso por su apodo. Estaba enojado porque todos se burlaban de su timidez y de su poca corpulencia. Entonces desarrolló tal espíritu de competitividad y de agresividad que literalmente se estaba convirtiendo en un bulldog. Cuando llegaba al montículo y veía a alguien en la caja de bateo, le lanzaba como si fuera su enemigo. Parecía que él sacaba los colmillos y quería poncharlos a todos. Quería no ser un buen jugador. Quería desquitarse de que él era un bulldog. Increíble. Se llegó a convertir en uno de los mejores jugadores de las grandes ligas. Reconocido por su vehemencia, su espíritu competitivo y su agresividad en el deporte. Tom consiguió su objetivo, colocarle un sobrenombre que fuera todo lo opuesto a su temperamento para desarrollar en él el potencial que el entrenador había visto. Con esto no estoy diciendo que esta es una estrategia que va a surtir efecto siempre y que usted empiece a pensar en los apodos para que alguien entonces resulte conforme al apodo. Solo digo que esta vez funcionó. Y lo pongo como ejemplo porque quien utilizó esto en la historia bíblica fue nuestro Señor Jesucristo, precisamente con el que ustedes conocen por Pedro. El nombre que sus padres dieron no fue Pedro. El nombre con el que ellos le dieron al nacer fue Simón, que por cierto es un nombre terriblemente común en la cultura hebrea. De hecho, en el Nuevo Testamento aparece más de una docena de veces. Uno se pierde, tiene que decir Simón el cananista, Simón el de Cirene, Simón el mago, y tiene que poner una extensión para medio identificar de qué Simón se está hablando. Era tan común como común era la actitud de Simón. Usted dice,
¿Y cómo era el temperamento de Simón? Bueno, lo voy a resumir. Impetuoso, inconstante, poco digno de confianza. Es de esos que se entregan al inicio en cuerpo y alma y gritan emocionados, pero nunca terminan nada. Renuncian cuando la tribulación golpea o cuando se vuelve difícil la empresa. Santiago describe a ese tipo de personas como hombres de doble ánimo, los primeros en entrar, los primeros en salir, buenos para nada, excepto para gritar. Pedro era ese tipo de hombres, o mejor digo, Simón era ese tipo de hombres, bueno para nada, excepto para gritar y emocionarse, pero luego no terminar nada de lo que decidía empezar. Es en ese momento en donde Jesús dice: tú ya no vas a llamarte Simón, voy a convertirte en Cefas. Cefas es el vocablo en arameo, o puede bien ocupar Petros, que es el vocablo en griego. Jesús le dijo: voy a convertirte en un pedazo de roca, porque tu temperamento no me sirve. Te necesito como un hombre fuerte, con carácter, con convicción, como una piedra que nadie mueve, con raíces profundas, en donde tus compañeros en las misiones se sientan fortalecidos y que tu vida sirva para fortalecer la vida de otros, que termines lo que empieces, que otros puedan reflejarse en ti para dejar su flojera y convertirse en personas de voluntad firme. Pedro, vas a ser a partir de hoy un hombre con solidez, con carácter y con convicción, igual que tu sobrenombre. Eso serás a partir de ahora. Y es curioso cuando uno empieza a leer minuciosamente con esta información los evangelios. Pareciera, si no en todos los casos, que cada vez que el Señor o alguno de los evangelistas se refiere a una exhortación o a una censura al apóstol, le llaman Simón. Pero cada vez que hacen gala de su solidez, le dicen Pedro. Esto no lo dice la Escritura, pero me imagino que algo como esto estaba sucediendo. Cada vez que Simón se portaba con flojera, sin una voluntad férrea, con convicción, el Señor Jesús le decía: Simón, por favor, puede cumplir la tarea. Y puedo imaginar a Simón enojado. ¿Por qué no me dice piedra? Entonces Jesús les respondía: le voy a llamar piedra hasta que se comporte como una piedra. Por eso, Petros, porque su temperamento debe ser transformado en un hombre con principios, con convicción, con voluntad firme, que no se mueva de un lado para otro. Y ese es precisamente el mensaje que tengo que aprender en mi propia vida espiritual. Muchas veces este servidor y quizás otros de ustedes son inconstantes, son personas sin convicción y sin principios, que van de un lado a otro. De hecho, con preocupación lo digo, mire, aquí hay personas que tienen años y no han tomado el paso de fe de involucrarse y servir. Eso es ser personas inconstantes. ¿Cómo es posible que vienen a la iglesia 5 años y no sirven? Son como Simón. ¿Cómo es posible con 5 años y no han dado el paso de fe para el bautismo? ¿Cómo es posible que algunos ni siquiera después de 2 años aún no sepan si son cristianos o no? Y dicen de forma muy floja: no, yo voy de visita a esa iglesia. Por favor, está gritando indolencia horrible.
Está bien que digan que vienen de visita los que tienen 2 o 4 meses. Usted con 2 o 4 años no sabe qué es todavía. Y si le preguntan, ¿usted es cristiano evangélico? Pues yo visito la iglesia evangélica. Significa que usted no se siente orgulloso, significa que usted no es evangélico. ¿Qué hace aquí? Simple, es persona de doble ánimo. Espiritualmente usted es como Simón, no sirve para mucho. Pero no es mi afán ahora hacerle o hacerme ver mal en mis defectos. Es mi ánimo decirle a usted y a mí que si queremos abrir nuestro corazón y que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas, a pesar de nuestra flojera, nuestra falta de convicción y nuestra falta de raíces profundas, el Señor puede convertirnos en una roca espiritualmente, siempre y cuando tomemos la decisión. Así es que si usted es uno de los que esta mañana, como yo, nos vemos exhortados, se nos llama la atención diciéndonos, ¿cómo es que usted todavía no sabe qué es lo que es? ¿Cómo es que usted todavía no se ha involucrado, no ha dado 2 o 3 pasos más? Es tiempo. Ahora abra su corazón porque el Señor va a ser una roca en usted y usted va a ser fortaleza espiritual para la vida de otros. Bueno, como pequeña introducción a la vida de Pedro. El segundo, Andrés. Este es el hermano menor de Pedro. Y quizás han escuchado poco respecto a la vida de él, porque en realidad todo apunta a que éste detestaba el público. Como que él nunca quiso ser afectado por los aplausos de los hombres. Él no quería ser un foco de atención. De hecho, leía a un escritor que para mi gusto no solo es ignorante, sino también pagano, porque intenta hablar sobre la vida de los apóstoles sin conocer nada sobre ellos, y apunta de que Andrés disfrutaba vivir bajo la sombra de su hermano mayor. Algo así como, es que Pedro es un hombre tan extrovertido, tan amante de los escenarios, tomando siempre la batuta, aunque fuera de doble ánimo, pues Andrés, su hermanito menor, siempre bajo la sombra de su hermano mayor. Pobrecito Andrés. Cuánta ignorancia. Andrés no era ese tipo de personas. Solo, simple y sencillamente, su temperamento era distinto al de su hermano mayor. Él más bien prefería hacer su trabajo tras bastidores. Pero cuidado si se le ocurre decir que el trabajo de él es menos porque no salía a los escenarios. Escuche esto. Cuando Pedro predicó por primera vez, ¿recuerdan cuántas personas se convirtieron? 3,000. Un gran predicador. De acuerdo. Pero ¿quién llevó a los pies de Cristo a Pedro? ¿Sabían ustedes? Fue su hermano menor. Este no era ningún debilucho que vivía bajo la sombra de su hermano mayor. Este era un hombre con agallas que va donde su hermano mayor, a pesar de que es tan explosivo, y le dice: he conocido al Mesías príncipe y tú debes conocerlo también. Cuando Jesús los llamó, el llamado del Señor es suficiente porque Él es Dios. Pero deben saber esto ustedes: ya había sido ministrado por su hermano. Pedro ya había oído sobre el Señor. A esto súmele, ¿saben que Andrés era discípulo de Juan el Bautista antes de ser discípulo de Jesucristo? Grita el corazón devoto de Andrés hacia las cosas espirituales. Yo diría ahora, bueno, hay que aplaudir méritos. Claro que Pedro los tiene predicando y una multitud viene a Cristo. No menos mérito tiene el que llevó a los pies de Cristo a ese predicador.
Simplemente son talentos distintos. Uno prefiere los escenarios, otro prefiere atrás de los escenarios. Pero, recalco, si en mi posición se trata de buscar servidores, creo que son mejores los que están atrás, porque voy a explicarles esto. La mayor parte de ustedes no recibieron a Jesucristo por la influencia de una predicación. Ustedes en su mayoría no abrieron su corazón con fe a Jesús por un predicador. En su mayoría ustedes ya habían sido influenciados espiritualmente por un amigo o una amiga que les ministró al Señor, el que les trajo a la iglesia, ese Andrés que hizo ese trabajo tras bastidores. Claro, de pronto el predicador toma el púlpito y las personas fácilmente pueden venir a Jesús. ¿Cuál es la razón? ¿El predicador? No. Fue aquellos que estaban escuchando a sus amigos o familiares, a esos Andrés que tenían en su corazón el deseo de hacer evangelismo. Estoy gritando a esos cristianos opacados que en sus trabajos, oficinas, talleres, universidades no están haciendo el trabajo de Andrés. Nadie escucha de Jesucristo a través de sus labios. Pero usted se considera muy recto, muy moralista, una persona muy intachable. ¿A quién le sirve su moral si su compañero o su empleado se va a quemar en el infierno por la eternidad, mientras usted no abre su boca para ministrar a Jesucristo? ¿A quién le sirve? Pero claro, muchos estamos de esa manera, de forma ególatra, viviendo para nosotros, yendo a la iglesia el domingo, tomé la Santa Cena, fue un tiempo espiritual hermoso, sentí la presencia del Señor. Y los inconversos, que se vayan al infierno. Se necesitan desesperadamente hombres y mujeres como Andrés, esas personas que presentan el Evangelio uno a uno, aquellos que antes no han oído sobre el Señor. Tercero, no voy a hablar de Juan o de Jacobo por separado. Mire que a esta altura yo esperaría que los buenos estudiantes al menos se hayan familiarizado ya con 4 apóstoles. Estoy hablando de Pedro, de Andrés, de Jacobo y finalmente de Juan. Estos últimos 2 no los vamos a estudiar por separado porque ya solo me quedan 7, 8 minutos. Y además, conforme avancemos, hay mucho que hablar de Juan. Sumado, Juan es el tercer personaje que más escribe en el Nuevo Testamento. Significa que cuando estudiamos su evangelio, cuando estudiamos sus cartas o cuando estudiamos Apocalipsis, podemos conocer mucho sobre Juan. Sobre su hermano Jacobo parece no haber mucho, excepto cuando se le une con su hermano y también en la historia secular. Así es que en honor al tiempo y como esto solo es una introducción para familiarizarnos con ellos, los voy a mencionar como hermanos. Pero antes de eso, ayúdenme y descríbanme a Juan, lo que recuerdan en sus mentes por lo que han oído o por lo que han visto en algún retrato de cualquier artista. Descríbanme a Juan rápidamente. No más uno. A ver, hermana de Ventura. Joven. Su temperamento. Muy tranquilo. ¿Qué más? Paciente. Y si lo ve como anciano, hablo del que escribió Apocalipsis o las cartas de Juan, ¿es el mismo? ¿Cómo lo describe? Con mucha experiencia. ¿Alguien más me va a ayudar? ¿Cómo lo describen? No más uno, hermanos.
Sí, hermano. Un tanto miedoso. Ajá. ¿Qué más? ¿Aquí? Todos me ven así bien serio y nadie dice nada. Amigable. ¿Ok? ¿Sí, Quique? Es que ustedes están describiendo una total mentira. Juan era cualquier cosa menos lo que ustedes están diciendo. Totalmente distinto. Juan debe estar sonriendo y decir, a saber de quién hablan esos. Ahora, no los culpo a los que han dicho estas cosas, porque los artistas en repetidas veces están diciendo cantidad de mentiras. Ellos están pintando cosas que en realidad la Biblia no enseña. De hecho, lo que la Biblia enseña respecto a Juan es todo lo contrario de lo que ustedes han dicho. Era exactamente igual que su hermano mayor. ¿Cómo? Explosivo, grosero, hablaba antes de que le preguntaban y además altanero de primera mano. Cuando dijeron miedoso, dócil, este Juan, y si algunos dicen, ¿y este predicador de dónde se ha sacado todo eso? Que cambia de pronto la imagen de todos. Es que esos artistas no leen la Biblia o quizás solo han leído el Juan del Apocalipsis, pero no el Juan del Evangelio. Mire, primero hablemos del papá de los dos, se llamó Zebedeo. Todo apunta que era un señor con mucho dinero. Quizás este era el dueño de la compañía pesquera. Y además mucha influencia religiosa y política. Esto se saca de que cada vez que hay un hombre con mucho linaje, sus hijos son nombrados especialmente por lo que hizo su padre o su abuelo. Y repetidas veces dice Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hijo de Zebedeo, o los dos. ¿Qué está diciendo? Hijos de un hombre muy importante. Pero si ustedes todavía tienen duda que estos eran importantes en su propio medio, ¿recuerdan aquella señora que le llegó a pedir al Señor que cuando se sentara en su trono, sus dos hijos, uno estuviera a su derecha y el otro a su izquierda? A esta señora altanera, pretenciosa e igualada. ¿Recuerdan? ¿Saben la mamá de quiénes eran? De estos dos. Y si usted dice, ¿y por qué esta señora tuvo la desfachatez de ir a pedir semejante cosa? Porque ellos estaban acostumbrados a los primeros lugares. Por su abolengo, por su posición económica, por su posición religiosa. Y además de esto, eran terriblemente conflictivos. Voluntariosos, sí, pero pleitistas. Predicador, usted exagera. Ya les conté en media semana. Llegan a predicar a una ciudad, no le hacen caso al Señor Jesús. Cuando salen, le dicen estos dos al Señor: ¿quieres que mandemos y oremos que caiga fuego del cielo? Ni siquiera le dijeron: Señor, ¿por qué no pides que venga fuego? Ellos iban a pedir fuego del cielo. ¿Y qué cabeza cabe? Eran personas así, muy explosivas, hostiles. Y si alguien pregunta, ¿cómo se les vino esto a la mente a estos dos? Es que Elías hizo algo como eso. ¿Y cómo era Elías? Pasivo, reflexivo. Entonces ellos se identificaban con Elías y por eso están pidiendo fuego del cielo. Y por eso es que el Señor los apoda y en lugar de bulldog les dice Boanerges, hijos del trueno. Entonces, piensen ustedes al muchacho que describieron, dócil, temeroso, siempre al lado del Señor, tan pobrecito. Era hijo del trueno. ¿Saben por qué este estaba sentado cerca de Jesús siempre? Porque le gustaba ocupar los mejores puestos, no por temeroso. Cierto joven, y eso lo volvía más agresivo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas a punto de cerrar el estudio? Mientras estábamos viendo a Jacobo y a Juan,
algunos de nosotros dijimos, ay, me están describiendo. Conflictivo, altanero, siempre juzgando, siempre con ideas preconcebidas. Bueno, muchos de nosotros nunca quisimos saber nada sobre religión, exactamente con juicios preconcebidos como estos. Pero el Señor toca sus corazones y convierte a Jacobo en uno de los mártires de la iglesia y a Juan en el que ustedes describieron. Alguien todo lo contrario a lo que él era. Por favor, hermano. Ahora vea usted. Cuando pienso en el cambio de todos estos, pienso también en lo que contaba ese hombre en una sala de espera de médicos. Encontró a alguien que no conocía del Señor y él quiso ser un Andrés y empezó a hablarle de Jesús y como le decía, mire, mi vida ha cambiado, yo estuve en drogas, estuve en esto, fui infiel, lastimé a los míos, no era responsable. Trataba de testificarle. A unas cuantas sillas distantes, otros dos escuchando la plática de reojo y una niña jugando ahí cerca. Entonces los que estaban escuchando, dijo el uno al otro, ¿podés creerle semejante charlatán? Que solo una oración y Dios hizo todo eso. Está soñando. La niña no tenía más de 10 años. En su inocencia escuchó a esos dos y se acercó suave donde el hombre que opinó y le dijo, Señor, hable bajo. El hombre, es que ese señor del que usted dice que está soñando es mi papá. Pero fíjese que él antes no cuidó de mí ni de mi mamá. Incluso la golpeaba. Y desde que él empezó a soñar, ha cambiado. Y estos zapatos me los acaba de comprar. Y ahora es un hombre muy lindo. Déjelo que siga soñando, no lo despierte, le dijo. Este hombre quedó tan avergonzado no por su impertinencia, sino por su falta de fe. Porque una niña con su inocencia es más sensible al cambio que Dios puede hacer en un hombre que él con todos sus años de experiencia. Si usted quiere ser sensible a la voz de Dios en su vida, es algo entre usted y Dios. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos ministra. Ruego tu Espíritu haya tocado nuestros corazones y que cada uno haya entendido el mensaje que tú tenías para sus vidas. Y Señor, si hay alguien sin Jesús en medio nuestro, por favor toca su vida tan fuerte que él o ella puedan venir a ti. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados. 1 o 10 veces usted vino a la iglesia, pero nunca antes fue sensible a la voz del Señor. No le invito a venir al frente, que le aplaudan, que cambie de religión. Es entre usted y Dios. Solo le invito a que sea sensible al Señor y abra su corazón con fe. Si alguien esta mañana dice, quiero hacer esa oración y recibir a Jesús en mi vida, ¿dónde está? Le invito a que levante su mano y me deje orar con usted. ¿Habrá alguien? Alguien que toma ese paso de fe, levanta su mano y recibe a Jesús y me deja orar con usted. Alguien en medio nuestro, alguien que toma ese paso de fe. Venga Jesús, levante su mano y déjeme orar con usted. Señor, gracias si somos salvos todos, si no, pon una nueva oportunidad. Despídanos en paz, mas no de su presencia. En su nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con todos. Por favor.